Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Rodcast, el podcast que busca ser un puente entre ustedes y nosotros de comunicación, en donde traemos gente ordinaria que hace cosas extraordinarias. Yo soy Alberto Capi. ¿Qué tal amigos? Recuerden suscribirse a nuestro canal que viene aquí en la parte baja de las pantallas. Y bueno amigo. Pues bueno, vamos a empezar. Ya tenemos aquí un amigo ya de casa, Guillermo Vela, que precisamente pues ya nos ha acompañado en otra ocasión y donde definitivamente creemos que el tema que traemos le vamos a dar la continuidad precisamente por el interés que ha despertado. Pues bienvenido, Guillermo, si quieres darnos ahí otra, rápidamente una semblancita ahí, general para los que nos están viendo por primera vez. Sí, yo creo que le estábamos comentando antes de la entrevista sobre la parte de Estados Unidos y su esfuerzo que está haciendo ahora a través del presidente Donald Trump y el secretario de Salud, Bobby Kennedy Jr., donde... Pero en base, en base al autismo. Era lo que iba a decir, perdón, que nos entramos así de golpe, pero bueno, en base al autismo del primera... Es correcto. Ellos en abril, recuerden que en abril en todo el mundo se recuerda la concientización del autismo. O sea, el mes, sobre todo creo que es el 4 de abril, el 2 o el 4 de abril, es el Día Mundial donde es de la concientización sobre el autismo y todo se pone de azul y se hacen muchos eventos, conferencias, etc. O sea, en ese mes dijeron que para septiembre iban a tener ya algunas ideas o al menos eso lo comentaron, de la causa del autismo. Entonces, ayer se presentó en Estados Unidos y pues obviamente que hubo una euforia muy grande por saber qué iban a decir. Sin embargo, me parece que quedaron a deber porque empezaron a hablar de la acetaminofén como algo que pero no es la causa, está asociado, digamos, al autismo. Hay muchas, ha sido bastante estudiado desde hace mucho, pero no es una causa. Ellos creo que habían prometido encontrar algo sobre la causa. Entonces, pues todavía no tenemos nada de eso. Hablaron sobre también espaciar las vacunas, lo que me parece bien, porque eso va más con la teoría que nosotros, o hipótesis, sobre el problema intestinal que se genera desde que platicaste en el episodio pasado. Que platicamos en el episodio pasado. Y bueno, yo creo que siempre si hay una sobrecarga en el sistema inmune, espaciar las vacunas es de sentido común en bebés. Recuerden también que normalmente el esquema de vacunación es desde el día 1, empiezan las vacunas, y algunas son vacunas que son de transmisión sexual, que pues dices tú, yo creo que no es conveniente, ¿verdad? Todavía es mucho de sentido común. Entonces están recomendando ya algunas cosas por ahí. Yo creo que es bueno. Lo más importante es que el gobierno en general, la Secretaría de Salud de Estados Unidos, está haciendo un esfuerzo importante. Recuerden que en Estados Unidos hay un caso de autismo por cada 31 niños, ¿sí? Y esto, en el caso de varones, es 1 de cada 12. O sea, porque es 4 veces más en niños que en niñas. Entonces, el impacto sobre la sociedad americana es gigante. Ahora, obviamente en México y en los países de Latinoamérica y muchas partes del mundo es muy parecido. Comentaba yo que aquí en algunos estudios que tenemos está surgiendo ese dato de 1 en 35, por ahí, que cuando lo extrapolas, por ejemplo, aquí en la población de Nuevo León, de alrededor de 70,000, va disminuyendo la tasa de natalidad. Pero estamos hablando de 3%, pues serían como 2,000 casos nuevos por año. A ver, perdón que te interrumpa, Guillermo. Nada más para recapitular un poquito con la gente que nos está viendo y que a lo mejor no vio el otro capítulo, nada más dinos qué es lo que por qué te apasionaste y por qué en el tema de autismo, nada más danos una recordada, por gracias. Favor. Mira, yo tengo 3 hijos, Guillermo, Alfonso y Eric. Mi esposa Fabiola pues ha estado encargándose de la crianza de los niños junto conmigo, pero el del medio fue diagnosticado al año y medio más o menos con autismo. Entonces recordemos, si él tiene ahorita 29, pues hace 26, 27 años estábamos transitando en qué es el autismo y cómo es, que es un problema central en la socialización y en la comunicación. Los movimientos repetitivos tienen otras características, pero básicamente es un problema socioemocional. Y cuando nos diagnosticaron, pues el doctor dijo, no, está perfecto el niño físicamente, pero tiene autismo. ¿Y qué hay? No había nada, ¿verdad? Más que algunos, digamos, medicamentos que tienen muchos efectos secundarios
como pensamientos suicidas o comportamientos obsesivo-compulsivos, tics nerviosos, etcétera, que decimos, ¿sabes qué? Le vamos a quitar la hiperactividad, porque casi siempre viene el autismo asociado con hiperactividad y déficit de atención, pero le vamos a poner otros más graves. Entonces es que vamos a investigar y bueno, a raíz de ahí fue que empezó el interés en investigar qué estaba pasando y luego en fundar una asociación de beneficencia para que pudiéramos ayudar a más gente. Con otros, fuimos 5 los que fundamos y pues solo Fabiola y yo éramos los únicos que teníamos. Los demás sumaron al esfuerzo. Recordándole a los amigos que eres nutriólogo químico. No, yo soy más bien ingeniero agrónomo, administrador, pero toda mi vida, casi toda mi vida de profesional he estado en la nutrición. Okay. Buena parte de nutrición animal, y los últimos 4 años en nutrición humana. Precisamente por lo que decías y que te empezaste a dar cuenta, a raíz de esta situación que les tocó vivir con tu hijo, te diste cuenta que parte precisamente de donde venía el problema de fondo era por la alimentación o la nutrición y todo, bueno, ¿verdad? Qué bueno que lo comentas, porque si recuerdan, también platicamos de la asociación. Se ha ido modificando un poquito en la misión que tiene de ayudar a las demás personas en quitarles la invisibilidad, ¿verdad? Porque normalmente todos los que tienen algún tipo de discapacidad se vuelven invisibles para la sociedad. No nos gusta ver, no nos gusta meternos y pues es un porcentaje bien alto, ¿no? Y la realidad es que cuando te metes un poquito más, empiezas a ver el sufrimiento de las personas y el autismo en lo particular se convierte en un problema médico, porque es un problema de salud mental, a un problema social cuando en los primeros años ve la mamá hace de todo y no logra hacer que su hijo salga adelante y va a entrar a primero de primaria y no controla esfínteres, no sigue instrucciones, es hiperactivo, etcétera. Pues gran parte del problema le dice al esposo, oye, ayúdame. Y el esposo dice, pues yo tengo que trabajar y tengo que venir porque acuérdense que el 90 y tantos % de la población, pues los dos trabajan, y entonces es muy complicado hacerse cargo de la familia en general, pero cuando hay un problema especial, pues todavía más. Entonces la gran mayoría de las veces hay es la discapacidad que genera más divorcios, más separaciones y divorcios. 4 veces más que cualquier otra, ¿no? Que parálisis cerebral o Downs o lo que sea. El autismo por el estrés que genera es eso. Entonces se convierte en un problema médico a un problema social que impacta a toda la sociedad. Es un problema de mucho sufrimiento porque impacta a lo largo de la vida. Ayer en los comentarios en esta sesión de salud de Estados Unidos invitaron a 2 señoras que vinieron y el mismo presidente Donald Trump dijo, es que yo he conocido personas que están en ese problema de sufrimiento y pues ver lo triste que es que se autoagredan, que se rasguñen, que se golpeen en la cabeza. Todo ese tipo de situaciones es bien delicado. Entonces hay una situación bien compleja que necesitamos que sea abordada ya. O sea, ya no podemos esperarnos a ver quién lo dice, a ver quién pasa. Entonces, necesitamos hacer algo ya con una estrategia. Desafortunadamente, también, si no existe una ley, sobre todo en nuestro país, en México, pues, y no existe un reglamento y dónde conseguir recursos, no hay una estrategia. ¿A qué me refiero con una estrategia? No abrir un centro, ¿verdad? Perdón, pero para mí eso no es una estrategia, porque estamos hablando de 2,000 casos nuevos por año. Pero si empezamos a ver qué vamos a hacer para detectar más bien señales. De fondo. Sí, fíjate, toda la línea de vida, detectar señales antes, desde los 16 meses podemos empezar. Luego, diagnosticar antes de los 3. Luego, ¿qué vamos a hacer en primaria con esos niños que no aprenden igual? Comentábamos la vez pasada también que estos niños aprenden por descubrimiento, no por transferencia. Entonces, toda la primaria, ¿qué vamos a hacer en secundaria? ¿Qué va a pasar si alcanzan a tener una profesión o no? O por lo menos la vida adulta y un trabajo. Y luego la vejez. Eso es una estrategia. A ver, ¿qué vamos a hacer como Estado, como gobierno? Porque el gobierno, la Constitución, establece que va a ayudar a los más débiles. Eso está declarado hoy en la Constitución de Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué estamos haciendo si ni siquiera hay una estrategia? Entonces mi llamado es a las autoridades a que nos sentemos y hagamos una estrategia de vida, porque este es un
problema de toda la vida, no es de un pedacito y ya ayude y ya. ¿Cómo empezarías si tuvieras la varita mágica ahorita y te dijeran, bueno, lo puedes hacer, ¿cómo empezarías? Yo creo que empezaría precisamente con la detección de señales tempranas, o sea, y luego con un diagnóstico antes de los 3. ¿Por qué? Porque eso te da una posibilidad de poder trabajar lo más pronto posible con el bebé para que pueda reaccionar y pueda sacar el lenguaje. La meta sería que se pudiera incorporar a una escuela primaria regular. Pero, por ejemplo, ahí anticipando un poquito eso, a lo mejor el ir involucrando algún estudio a todas las madres en proceso de gestación para que estuvieran siendo monitoreadas o, por ejemplo, bueno, mira, a lo mejor sí, hay un tema aquí, todos estamos llegando a muchos cuellos de botella, a muchos problemas. Esto lo hemos intentado muchas veces, pero creo que lo ideal sería que en la cartilla de vacunación se instalara hacer una encuesta de 20 preguntas, sí o no, y detectar señales. Ahorita hay una confusión en lo que significa un tamizaje socioemocional. Uh-huh. Okay. Que el tamizaje socioemocional es esa encuesta, digamos, un problema socioemocional en un bebé es muy difícil de determinar, ¿no? Porque es un bebé, la mayoría de las veces los doctores dicen, no, espérate tantito, al rato se compone, y pasan tiempo muy valioso que se pudo haber aprovechado. Entonces, ¿qué pasa? Que hay unos estudios que hacen ahorita en el gobierno, que los hacen, que están buenísimos, y que es el EDI, que es la Evaluación de Desarrollo Infantil, pero que no son tamizajes concretos sobre el autismo, y se escapan muchos, ¿no? Se escapan muchos niños que no son evaluados, o se hace más tarde, es muy complejo. Un tamizaje es algo muy corto, económico, que es de hecho sin costo, y que se puede responder rápido y que te dé la respuesta, que es altamente sensible y Pero entonces ese sería el primer paso antes de que exista una ley para un tamizaje socioemocional. Sí, en la cartilla. En la cartilla de vacunación se me hace que eso es fundamental, poner eso. Y una vez que se hace eso, empezamos con lo de detección temprana. Entonces, lo que va a suceder ahí es que van a salir muchísimos casos en todo el país, y lo que va a pasar es que entonces sí se va a generar una ley que diga, bueno, vamos a sentarnos a platicar. El problema es que sin datos duros de cuántos chicos con autismo están, o cuál es la prevalencia o la incidencia, no se puede hacer nada, o sea, porque entonces te preguntan cuando vas allá, ¿cuántos hay? Pues es tu chamba de epidemiología, pero no lo están haciendo. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es tratar de sacar ese número en la detección, los estudios que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Para poder tener un dato duro, decir, mira, esto es lo que está pasando. Ahí arranca, pero luego yo pienso que la mayor parte de las cosas es entrenar a gente que sepa cómo sacar a las personas del autismo. Y como les decía, hay 3 paradigmas. Uno es el de la modificación conductual, que es el que todo el mundo hace ahorita y que enseñan en las universidades, pero que desde mi punto de vista funciona cuando los niños son muy pequeñitos. Digamos, está relacionado mucho con un investigador que era Skinner, que pues veía cómo la respuesta ante un estímulo causaba algo positivo. Un perrito le pones una chuleta, saliva, entonces le das un premio y tal. En eso está basado la modificación conductual. Y yo creo que es tiempo de replantearnos todo esto, porque eso hace que sea una modificación conductual que me ayuda a mí a que sea funcional para mí como papá o como profesor o como terapeuta, pero no me estoy enfocando en la persona, en el niño. Ajá. Entonces, el segundo paradigma, en ese paradigma van las mamás viajando por todos lados, van a terapia de lenguaje, terapia con caballos, terapia con conductual. Hay un montón de terapias que están haciéndose y que cuestan mucho dinero y que ayudan, todo ayuda, pero no están centradas en la persona, están centradas más bien en lo que uno quiere que ellos hagan. Entonces, es un primer paradigma. El segundo paradigma de intervención, los dos son es intervención médica, y es dar un medicamento para controlarlo, pero como les dije, hay muchos efectos secundarios todavía. Jugar con la bioquímica, trabajar sobre la bioquímica cerebral es complejo y no siempre produce los resultados adecuados y normalmente produce muchos efectos secundarios. Yo aquí abogo otra vez a todos los que me están escuchando a que vean al doctor Tim Bowie de Harvard.
Él tiene varios videos, ahí los vamos a poner, te los voy a pasar a ver si puedes poner algunas imágenes, porque te ha pasado toda su vida checando la parte nutricional, que sería la segunda parte. Una vez que diagnosticas, la segunda etapa es ver las deficiencias nutricionales. Yo creo que ese es el camino. Eso va a hacer que el niño se tranquilice, porque como les decía en la sesión pasada, cuando yo le hice ese estudio a mi hijo sobre, digamos, una radiografía nutricional, salió como si fuera un niño desnutrido de África. Entonces dije, ¿cómo? Si come todo perfecto, pollo, carne, leche, todo, ¿cómo es que está su intestino, al estar inflamadito y al no tener las enzimas que debe tener, pues no procesa adecuadamente? Entonces vuelve un problema. Recuerden que hay una conexión gut-brain o intestino-cerebro, donde el cerebro manda al intestino qué es lo que debe procesar, pero si el intestino está mal, pues entonces hay una falla en la comunicación y hay muchos problemas. El doctor Timbuy se pasó mucho tiempo estudiando estos niños. De hecho, es uno de los que más ha trabajado desde el punto de vista médico con el autismo. Y él dice, el 93% de los niños con autismo o personas con autismo traen problemas gastrointestinales. Revísenlo. Dime ahorita quién está revisando eso. Nadie. Entonces, hagamos un llamado para ver cómo está la parte nutricional. Subiendo, digamos, poniendo en rango los niveles de aminoácidos, de vitaminas, de minerales, todo eso, él se va a sentir mejor y va a estar, su conducta va a mejorar. El doctor, perdóname que te interrumpa, lo último que quiero decir con el doctor Buy, al ver sus videos, te das cuenta que muchos de los comportamientos extraños que tienen es la forma de comunicarse de estas personas con autismo sobre problemas de esofagitis o reflujo o constipación o con diarrea. Imagínate que un niño o un joven tenga un problema de constipación constantemente. O sea, no puedes ni pensar. Son esos que se golpean la cabeza y que están completamente... ¿Hay algún movimiento que sea repetitivo, que tú lo veas en varios... Yo he visto muchos casos de los que se pegan aquí y otros casos que se pegan en la cabeza. Lo que yo veo ahora, después de ver los videos del Dr. Buy donde presenta los casos particulares, es que les duele, están constipados y eso hace que te duele la cabeza y no saben cómo decirte y se pegan. Entonces, como que él se me pega en la cabeza porque observa aquí, o le hago así, o me pego aquí porque tengo algo aquí, ¿verdad? Pero no lo saben expresar. Entonces, muchas veces esos comportamientos extraños pues, se está autoagrediendo, entonces hay que darle un antipsicótico. Y ahí es donde yo no creo que esté bien. ¿Y tú consideras que a raíz de todos los estudios ahorita que llevan y que conoces y que te has adentrado por el interés que te da precisamente por tu hijo, que esto se pueda estar de alguna forma previniendo desde el momento que una mujer está gestando en cuanto a cuidar estar monitoreando todo el proceso del embarazo y luego sobre todo en el enfoque que dices a nivel nutricional? Bueno, aquí ya estoy hablando de los niños que ya son diagnosticados y ya le estás trabajando para tratar de ayudarlos. Uh-huh. La parte preventiva es lo platicamos la vez pasada, es que yo insisto, ahí es donde necesitamos también mucha ayuda porque después de 20 años de estar trabajando en esto, estoy convencido de que hay más investigación entre el SING y el autismo que entre lo que había antes de ácido fólico y espina bífida o tubo neural. Bueno, porque entonces, también por ahí, perdón, leí o no sé si comentaste tú que si también había un exceso de ácido fólico, el SING no sé. Hay estudios que muestran esa parte, que es lo que yo no comprendo, porque ayer están diciendo que el ácido fólico tiene un efecto positivo. Habría que revisar. Lo que yo encontré es que bloquea y inhibe la absorción de zinc. Que tenga un impacto sobre la parte neuronal, ahí no lo chequé, pero lo que sí chequé fue las interacciones de zinc y ácido fólico, y sí, definitivamente el ácido fólico inhibe la absorción. Y encontré también que hay muchos folatos no metabolizados en la sangre, que o sea, cuando consumen mucho ácido fólico, digamos que no es exactamente lo que producimos nosotros, pero lo convertimos, el ácido fólico se tiene que convertir a folatos. Entonces, hay mucho circulando que no está siendo metabolizados cuando lo utiliza las células, ¿no? Entonces, si no los utiliza, pues anda ahí. Ese es el problema. Entonces, sí necesitamos ver la nutrición del zinc, ese es el otro punto,
Y el siguiente paso, yo platiqué la vez pasada un poquito de todo, de la importancia, ¿no? Del zinc para la formación del tubo digestivo del bebé, y por qué si se inflama tiene muchos problemas al nacer, y cómo se agrava, y cómo al tener inflamado el intestino se sobrecarga el sistema inmune, ¿verdad? Con todo lo que pasa del intestino hacia la sangre. Ahí al detectar es cuando dicen, ay, no le cayó bien la leche, que hay que cambiársela, que todo eso son esas red flags. Red flags es más bien que es que no te das cuenta, porque ellos comen y son sensibilidades, no son alergias ni son intolerancias. Esas sensibilidades tardan en ver en qué pasa. manifestarse. No, a veces se nos pasa. Habías comentado de las cantidades de zinc comparadas con, que creo que estaban al revés, sí. Al revés en el... Y esto es bien interesante porque hay muchos estudios, inclusive con gente que están, eso me acuerdo que lo presentó el doctor William Walsh hace muchos años, y yo me quedé sorprendido porque él en su laboratorio, en un laboratorio de Estados Unidos, guardaban muestras de sangre de todos los prisioneros. Y entonces tenían de todos, las enfermedades, entonces él tenía un grupo de 500 muestras de sangre de niños con autismo, jóvenes y entonces checó y encontró en eso esa diferencia entre, con alta significancia, creo que era 0.01, el nivel de zinc y cobre estaban al revés. El zinc estaba muy bajito y el cobre estaba alto, cuando va a ser 4 veces el zinc a 1 de cobre, ¿verdad? Y aquí estaba más cobre que zinc. Y eso es bien delicado porque es otro contexto a nivel intestinal que se llama las metalotioneínas. Y entonces está asociado con muchos problemas de metales pesados y todo eso. Y ahí te das cuenta que si no está el zinc, esas metalotioneínas no están, son unas proteínas que ayudan a sacar los metales pesados, no están funcionando. Necesitan el zinc para hacer. Entonces imagínate, si esas proteínas no están funcionando y el niño por alguna razón estaba tomando, aquí pues desafortunadamente, yo no quiero decir que sea de algún lado, vamos, de las amalgamas de la mamá o algo de mercurio, pues, y no existe bien eso, pues podrían tener un tema de metales pesados también, o sea, pero bueno, es todo, eso yo lo vi con el doctor Watts. Entonces lo primero que hice fue corregir la deficiencia. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues suplementando un poquito más de zinc, hasta que llegues a los rangos adecuados. O sea, se puede. Ahorita hay estudios que eso sería lo ideal, por ejemplo, que todos los niños que se detecten, que ya estén diagnosticados, el siguiente paso sea buscar su salud intestinal. Y eso va a ayudar mucho a que se concentren, a que baje la hiperactividad, a que no tengan tantos problemas con los alimentos, ¿no? O sea, a ver, si quisiéramos resumir de alguna forma para el consejo de aquellos padres de familia que tengan ahorita o estén atravesando por esa situación, los pasos a seguir una vez diagnosticados sería Uno sería detectar señales desde los 16 meses hasta los 3 años. O sea, una vez que detectas señales, tratar de tener un diagnóstico antes de los 3 años, lo ideal. Si sale un resultado positivo, hacer un estudio nutricional para balancear lo que no está pudiendo absorber. Que ese sería el número 2. El número 2, sí. La nutrición. Y el número 3, pues sería el acompañamiento. Es decir, de los paradigmas que comenté, están 2 que son intervenciones, que es la parte del conductual, la parte de intervención médica a través de drogas, y la tercera sería como la socialización centrada en el otro, o enfoque lúdico, que busca la zona próxima de ese niño, irse a lo que le interesa, y a partir de ahí diseñar, digamos, dispositivos esquematizadores metacognitivos orientados a la solución de tareas. Un juego que es diseñado para su interés. Normalmente juegos de mesa, no son electrónicos, y participar en todos en familia y que dejarlo a él que lo solucione, sin coacharlo, sin tutelarlo. O sea, a ver, ahí está, te interesa, él lo va, y esa es la forma en que ellos aprenden, por descubrimiento. Entonces, es impresionante cómo una vez que resuelve uno, digamos, al resolver un dispositivo, es una digamos, se genera una autonomía, ¿sí? Porque ya él solo lo resolvió, no lo ayudaste. Sí. No,
aquí casi todo siempre le tienes que ayudar a que lo resuelva. Aquí no, él solo. Entonces, una vez que él ya lo sabe, sale una autonomía. Encadenas otro un poquito más complicado para que lo resuelva, y luego otro. Y vas generando autonomías. Cuando generas muchas autonomías, se genera una identidad. Oye, o sea, aprenden muy fácil de algo que les gusta. Claro. Es lo que quiero entender, porque ahorita con lo que estás platicando recuerdo una persona que conocí en Valle Bravo que tenía autismo. Era todo el tipo de arañas, le gustaban las arañas y tenía un libro de arañas y todo tipo de arañas sabía exactamente cuál era. Entonces me llamaba mucho la atención porque yo hasta una le enseñé el teléfono, ¿esta cuál es? Me dijo, es tal, la busqué y sí era. O sea, ahora, muchas veces ellos están atorados en algo, o sea, que es por eso que es la zona próxima, por eso se dice cognitivamente. Lo que pasa aquí cuando empiezas a hacer eso, que les interesa, si empiezan a ver, les platicaba yo el caso de 2 casos, les platiqué las cosas, cuando te interesan en ellos y empiezan a salir de su zona próxima por descubrimiento, no nada más actúan ahí, porque como estás jugando con más, la asociación y empieza a funcionar, y es una espiral de cognitividad que empieza a juntar de muchas partes. Se empieza a hacer ese milagro que yo les decía. Vamos, no estoy hablando que lo recuperas al 100%, pero ves a un chico feliz, ¿verdad? Porque está en algo que le gusta y está viendo que otros más se interesan en lo que a él le interesa. Ahora, y no estás tratando de cambiarle las cosas y ponerle cosas y quitarle. Ahí es donde me gustaría entrar ahora un poquito a que ustedes como familia y viviendo esta situación con Alfonso, ahora ya que tiene 27 años, 29 años, ¿qué crees tú que hayan hecho especial o diferente hacia él que realmente vino a ayudar su proceso o su situación o su condición? Que le ayudó definitivamente a su persona. Es súper interesante. Mira, cuando Alfonso, nosotros aquí en el 2010 tuvimos el Congreso Mundial de Autismo de la Organización Mundial del Autismo, del cual soy miembro. Y ahí conocimos a una doctora que es de aquí de Monterrey y ella es speech therapist. Nuestro problema era, hay que ver cómo habla, cómo sale el lenguaje, porque él ya estaba tranquilo, perfectamente, hacía todo lo que hacía, pero su lenguaje era muy pobre, su expresión verbal. Entonces, en el 2000, no me acuerdo, cuando Alfonso tenía 17, 18 años, fuimos a Mérida de vacaciones y fuimos a saludar a esta doctora. Cuando lo ve, ¿sabes qué? Yo quisiera que vieras al licenciado Fausto Sosa, que es porque me ha ayudado mucho con los casos acá en Mérida. Entonces le dije, bueno, pues, vamos a verlo. Y me dice, déjamelo aquí 2 horas. Entonces nos fuimos al Paseo del Montejo, una paleta, ya sabes, todo. Regresamos a las 2 horas. Me dice, tu hijo está así, 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 así. Yo me quedé sorprendido porque no cualquiera, ¿verdad? Dije, este señor sabe. Tan rápido. Muy rápido me detectó y entonces volteó a ver a mi esposa y le digo, pues otro psicólogo. Y hasta Mérida. Le dije, pues ni modo, ¿verdad? Si esa es una opción para ayudarlo, lo hacemos. Le digo, ¿cada cuándo tenemos que venir? Y me dice, ¿cómo? No. Dice, el niño está bien, los que están mal son los papás. Entonces dije, ¿cómo? Entonces dije, bueno, ¿y entonces qué hay que hacer? Dice, no tienen que venir. Yo les voy a decir a ustedes cómo deben enseñarlo para que él pueda aprender, que obviamente es esto que te digo, que no aprenden por transferencia, como se paran en el salón de clases la maestra y empieza a explicar y los otros toman nota, no. Ellos es por descubrimiento. Entonces nos tardamos mucho tiempo en las sesiones dominicales. Mi esposa tenía otra sesión entre semana y yo todos los domingos, 1 año o año y medio en empezar a carburar, porque es completamente opuesto a lo que se hace normalmente. Entonces, y a tutelarlos, ¿verdad? Porque uno siente por el más débil como que tienes que protegerlo. Y entonces ellos nunca, fíjate, les hacemos un daño tremendo porque nunca toman decisiones. Fíjate. Entonces no generan identidad y no generan criterio. Y eso es lo que, entonces, con Alfonso lo hicimos y vimos lo que nunca habíamos visto, ¿verdad? Yo le decía, mira, con que pueda platicar con él de ida y vuelta medio minuto, o sea, porque yo me sentaba a ver el fútbol con él y él allá y yo acá, ¿verdad? Y pues sabía que me gustaba y estábamos ahí bien, pero ¿qué le platico? ¿Qué le digo? ¿Cómo hago que surja? O sea, a través de los juegos empezamos a ver una interacción que empezó a comunicarse poco a poco. Entonces, ¿cómo se comunicaba? Fíjate, cuando mi esposa ha hecho todo, yo la verdad apoyo, pero ella es la que ha trabajado todos los días hasta ahorita
2 o 3 horas a veces al día en juegos, ¿sí? Entonces, la primera vez entendimos que él no tenía la gramática, o sea, sabía leer, sabía todo, pero como que había algo que estaba allí en su zona próxima, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que hicimos fue diseñar un juego para ir al parque y comprendiera las frases. Entonces, había pronombres, había verbos, entonces, por ejemplo, tiene que tener gradualidad, azarosidad, ¿verdad? Entonces tiraba y los dados y salía un verbo, quiero. Entonces tomaba yo, y eso eran papel, no eran electrónicos, eran con papel. Yo quiero jugar fútbol. Entonces los tocaba, los veía, los decía, agarraba la pelota y se iba a jugar. Entonces ya tenía sentido lo que tenía ahí. ¿Me entiendes? Ya entiendo. Yo necesito ir al baño, pues órale, vas al baño. Entonces, todo lo que decía, lo empezamos nosotros también a cumplir. Si quería hacer algo y lo decía, pues hoy quiero barbacoa, pues hoy quiero barbacoa y vamos a comprar. Y entonces él empezó a ver esa interacción. Pero lo más padre fue que con la ayuda del licenciado Sosa, pues empezamos a ver que habíamos ido a un viaje a Francia y él casi se nos escapa, se nos pierde en un metro, ¿no? Lo alcanzamos a meter a última hora acá, nos metimos todos y él se quedó afuera, entonces iban cerrando las puertas y bueno, esa escena yo creo que a él se le quedó muy grabada. Entonces cuando empieza a interesarse por Francia, ellos dos por Zoom se comunican y diseñaron un juego que se llama Vive la France, que es de las regiones de Francia. Entonces cuando lo hicieron, él hizo, por ejemplo, ¿dónde nació Julio Verne? Pues yo no sabía. El vino, pues tal. Y esto, el Dijon, pues la mostaza, no sé qué. Y empiezas a ver cosas que yo nunca había sabido, ¿no? Entonces, pone las regiones, pone el tablero y nos sentamos los hermanos y mi esposa y yo. Y empieza a jugar y pues, no sabe ni de qué se trataba, porque es por descubrimiento. Y él sí sabía, porque él había construido como 20 frases. Entonces empezó a jugar y yo, ¿cómo le hace? ¿Cómo funciona el juego? Después de media hora, yo dije, me duele la cabeza, aquí ya no puedo. Le hablé, oye, ya no puedo, o sea, ¿de qué se trata esto? Dice, eso que sientes tú es lo que sienten ellos cuando tú les dices cosas y no saben qué es. Sí, imagínate. Entonces, es un estrés muy grande que no sabes qué significa lo que tienes que hacer y te lo dicen que lo hagas. Entonces, ahí aprendimos muchísimo con él. Después empezamos, pues sí, Julio Verne nació en Nantes. Los vinos son ¿de dónde son los vinos? De la región de España. De Francia. No, de Francia. Francia, perdón. Y bueno, hay varias regiones ahí, creo que son 7 regiones y cada una tiene su particularidad. Y yo no sabía que había volcanes en Francia, por ejemplo. Auvernia, creo que se llama. Y bueno, que hay un lugar donde se construyen aviones. Bueno, pues todo eso nos enseñó Alfonso, en lugar de nosotros enseñarle a él, que a él le interesaba eso. Pero entonces te interesa y luego jugamos con los cuñados y no sé qué. Él hizo el juego. Lo diseñaron entre Fausto y él. Fíjate. Entonces ahí ya es algo identitario de él. Le gusta eso. Qué padre. Entonces ese tipo de cosas pasan poco a poco, ¿verdad? Claro, ahorita todavía sigue siendo un juego. Al principio se llamaba Sopa de Letras, donde arman oraciones y todo estaba ahí. Ahorita lo que hacen es, ¿qué quieres hablar? Home Depot, ok. ¿Qué hiciste en Home Depot? Y él solo toca el tema y saca las palabras y hace las oraciones. Y hoy por hoy sí puedes tener ya una comunicación. Ya una comunicación más, no todavía como nosotros, pero sí le preguntas, te contesta más y fluido. Más fluido. Sí. Cada vez mejorando, todavía falta, ¿verdad? Y en la manera emocional y todo. Pero lo importante es que ya es él, ya no es. Ya, claro. Ya es él el que está. Sí, ahí está la gran diferencia. Ya no le estamos diciendo qué tiene que hacer. Además, dentro de todo el proceso, tomó cursos con Rocati de pastelería. Entonces, a él le encanta hacer panacota, y le encanta hacer muffins, y le encanta hacer. Y él solo, él maneja el horno, él maneja todo eso. Los domingos en la mañana hicimos como una rutina, ya pues, tenemos nuestra tradición de ir a desayunar, él y yo nada más. Entonces, él toma el carro, mi esposa estaba así, ¿no? Pero dije, él lo puede hacer, ¿por qué no? Nosotros somos los que pensamos que no pueden hacer cosas. Entonces, el domingo muy temprano, no había carros, yo al principio también nervioso, pero empecé a ver, oye, maneja perfecto. Y luego los espejos, ya no me le explicas 2 o 3 cosas.
ahorita pues manejamos casi toda la ciudad, conmigo, ¿verdad? No, Claro, no, no solo. no Oye, solo. qué interesante y qué bien. Pero son cosas que ha ido poco a poco desarrollando. Ellos tienen muchas habilidades. Trabajar Muchas sobre las habilidades. habilidades y no sobre la discapacidad. Ahí es donde está también la diferencia. Entonces, la mayor parte quiere trabajar las discapacidades. Pues no, ¿verdad? Mejor trabaja sobre lo Buscar poquito que sus tienen capacidades y sus extiéndelo. áreas de oportunidad. Y agrandarlas, ¿verdad? Sí. Esa es la parte padre del tema. Entonces, 3 puntos, lo que tú me preguntabas. La primera es la detección temprana, mientras más pronto mejor. La segunda, la parte nutricional. Y la tercera es como el acompañamiento. El acompañamiento. En lugar de... Ahora, tampoco... Es que si haces la parte de intervenciones, se complica mucho hacer el acompañamiento. Sí, Entonces sí. tendría que decidir la mamá, si hago intervenciones, pues vete por... Si quiero trabajar sobre la personita y sacar lo que hay dentro, pues me tendría que aprender esto. Pero, fíjate, ahí en el centro que tenemos, pequeño, en la colonia Mirador, digo, a ver, no somos guardería, no vamos a recibir niños para tenerlos ahí mientras la mamá se va a hacer otra cosa. Ahí recibimos a las mamás, para que se vengan a jugar con sus hijos o con nosotros y que aprendan los dispositivos, cómo se diseñan, cómo se hacen y cómo pueden tomar notas y registrar, observar es lo más importante, porque ahí te das cuenta qué es lo que le interesa, cuál es el interés, la parte identitaria, ahí es donde se arroja. Entonces, todo eso es lo que queremos enseñar y queremos... O sea, un joven que es muy agresivo trae Hay algo que que quiere eliminar. expresar. Eso es lo que el doctor Bui dice. Por ahí les voy a pasar el dato para que cuando estén presentando lo puedan... Sí, no, y de hecho vamos a tener otro capítulo acá con Guillermo porque definitivamente nos interesa llegar, y por el tiempo también, nos interesa llegar realmente a la conciencia y a poder ser pues un puente que ustedes que tienen ya el camino recorrido le puedan hacer más fácil también la vida a quienes todavía Mira, sí, a quienes andan todavía perdidos. Hay algo que así como, no sé cuánto tiempo, si ya es el resumen final, sí. pero es que nosotros en la asociación buscábamos dejar algo para los demás, y este es un camino, esto que les estoy diciendo es un camino para todos los que vienen ahorita en camino, ya saben, bueno, detectar temprano, no tengan miedo porque todos los niños que nacen, los 70,000 niños, tienen que a los 16 meses hacer esa encuesta. Y ahí ya, si hay alguna señal, checas, refieres a diagnóstico y confirmas. O si no hay nada, ya pasaste. Pero es mejor saber. Y no tener miedo a enfrentarse a esas pruebas. Exacto. Oye, y por ejemplo, las personas que nos ven, que su hijo ya está grande, que no conocían a lo mejor esto, también tienen oportunidad. Yo creo que el ver estos videos del doctor Bui va a ayudar mucho a entender por qué hay que revisar la parte del intestino. También, mira, yo les platicaba, no me acuerdo si la otra vez, de que había niños que decían, tiene diarrea, y se siente muy mal, y se tocaba, y se hacía así como el típico movimiento del autista, ¿no? Así, es porque les duele la pancita, pero tenía diarrea, entonces no se quitaba y hacían todo lo que... Inclusive le daban para que hiciera más duro. Y cuando lo checan, en una radiografía tenía una bola en el intestino y lo que escurría eran líquidos por los lados. Entonces, ahí está un tema para los médicos familiares y para los gastroenterólogos. Yo creo que debería haber un médico gastroenterólogo especializado en autismo. Hay demasiados casos. Debería haber... Lo último, las universidades deberían estar enfocadas también a que hicieran investigación en detección temprana, en problemas de salud, en problemas gastrointestinales, en atención, en acompañamiento, en todo esto, que hicieran investigación para poder ayudar más. Si nada más se quedan con la parte conductual, no vamos a salir del status quo, entonces no va a pasar nada. Claro. Entonces necesitamos que las universidades se metan a explorar y a realmente investigar qué está pasando con el autismo, que es uno de los principales problemas de la sociedad en el mundo y aquí en nuestra sociedad. Bueno, pues vamos a continuar. Gracias, Guillermo. Vamos a continuar de todos modos con otro episodio más seguro con Guillermo, sobre todo para seguir siendo ese puente o ese canal de información y de apoyo
que podamos cumplir con el objetivo que buscamos en este tipo de ediciones. Pues yo soy Alberto, muchas gracias. Y gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Fíjate que hay algo muy interesante. Yo me quedo con que trabajemos con sus habilidades y no con su discapacidad. Es algo muy interesante, amigos. Muchas gracias, nos vemos en nuestro próximo capítulo y no olviden suscribirse. Yo soy Patricio, Pato para todos ustedes. Nos vemos. ¡Ánimo!